Muy bien. Buenas tardes nuevamente. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas quienes se han unido para compartir esta presentación sobre la ejecución presupuestal del sector público que estará a mi cargo. Mi nombre es Washington Ceballos Gámez. Ahí tienen en pantalla algunos de mis datos de referencia. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la Dirección de Formación Continua de la Universidad Nacional Agraria La Molina por auspiciar esta presentación. Asimismo, agradecer al personal técnico y administrativo de la dirección que está colaborando y de manera especial, por supuesto, a ustedes, amigos y amigas participantes. Vamos a empezar respetando siempre los tiempos de cada quien. Espero tomar una media hora para la exposición y luego conversar algunos minutos con ustedes y estaremos cerrando la actividad alrededor de las 6 de la tarde. Creo que una hora es poco, pero tiempo valioso para abordar un tema de que todos los ciudadanos deberíamos estar muy interesados. En estos momentos, justamente en el Congreso de la República, se viene debatiendo, ¿no? Y seguramente más tarde o mañana deba estar ya aprobándose la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento y la ley del equilibrio financiero, que son las tres leyes que rigen el desenvolvimiento del presupuesto para el sector público para el año 2025. Nosotros, obviamente, a la espera de la aprobación y luego la promulgación, seguramente habrá oportunidad también de compartir nuestros comentarios, pero esta tarde vamos a abocarnos al presente, fundamentalmente al presupuesto del sector público del año 2024. Vamos a tener un enfoque general, bastante global. No nos vamos a referir a alguna entidad en específico, salvo que sea de interés de ustedes, quienes tendrán al final de mi exposición, por favor, la oportunidad de hacer las preguntas o comentarios que ustedes consideren conveniente, ¿ya? Pueden hacerlo a través del chat a lo largo de la exposición y al final revisaremos y iremos dando respuesta o intercambiando puntos de vista, porque el presupuesto, como todo tema del sector público, siempre es controversial. Muy bien, hecha esta introducción, entonces, vamos a... No es el ánimo revisar conceptos ni definiciones, pero siempre es bueno recordar, ¿no?, de qué estamos hablando. El Ministerio de Economía y Finanzas, que es el órgano rector del presupuesto público. El presupuesto público es un sistema administrativo, es uno de los 11 sistemas administrativos que tiene el sector público. Y el MEF, entonces, define al presupuesto público como un instrumento. Creo que eso es importante. Es un instrumento, es una herramienta, ¿no?, de gestión para el Estado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de proveerle los recursos para que las entidades públicas de todos los niveles, a nivel nacional, regional, local, puedan brindar servicios de calidad a los ciudadanos y siempre teniendo en cuenta estos principios fundamentales: la eficiencia, la eficacia y la equidad, ¿no?, que deben tenerse siempre presente cuando estamos ligados o trabajamos en un área tan importante como es el presupuesto público, y siempre buscando el equilibrio fiscal. En suma, entonces, el presupuesto no es sino un registro de ingresos y de gastos, ¿no?,
para un periodo, generalmente un año, aunque ahora tenemos presupuestos trianuales, ¿no? Se está implementando, está en proceso de implementación esta metodología, pero la ley anual de presupuesto tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar esta tarde. Rápidamente revisemos también, a ver, los ingresos del gobierno están compuestos por dos tipos. Los corrientes, que básicamente son los impuestos, ¿no? Todos los estados del mundo, estimados amigos, todos, sin excepción, independientemente de su régimen político, doctrinario, su ubicación, su cultura, todos los estados del mundo viven de los tributos, de las contribuciones de sus ciudadanos. Además, estos ingresos provienen también de los servicios. Si ustedes pagan matrícula, por ejemplo, en las universidades, o si ustedes pagan un certificado en el municipio, o si pagan una consulta en el hospital, entonces también esos son ingresos corrientes, ¿no? Las multas, cuando el policía nos pone una multa de tránsito, será un ingreso corriente para el gobierno. Y los ingresos de capital, más bien, provienen de la venta de activos. ¿Cuáles son los activos? Los terrenos, las maquinarias, los equipos, la infraestructura, ¿no? Los locales, la venta de acciones, por ejemplo, Petroperú, ¿no? Si hace una oferta de acciones o de bonos, en fin, eso se constituirá como un ingreso de capital. ¿Cómo estamos o cómo hemos estado en los últimos años y cómo estamos en el presente año en lo que tiene que ver con los ingresos? Vean ustedes, en primer término, la primera fila. En la primera fila observamos que en los últimos 10 años, y esto ha sido histórico en el caso peruano, casi andamos bordeando el 20% del PBI. Esos son nuestros ingresos. No ha crecido sustancialmente. Si ustedes ven a lo largo de los años, hoy, por el contrario, el año pasado y el presente están disminuyendo los ingresos públicos cuando la tendencia, lo que esperamos, debiera ser un incremento, ¿verdad? Para que el Estado pues tenga más recursos y poder atender las crecientes demandas de la sociedad. Sin embargo, vemos que nuestro Estado todavía no encuentra la llave mágica para incrementar sus ingresos. Muy por el contrario, como les digo, está disminuyendo. ¿Y cuáles son los más importantes de estos ingresos? Los ingresos tributarios, que están en la segunda fila. Como verán, los ingresos tributarios no pasan del 15%. Y hay un concepto muy importante que quisiera recordarlo, es la presión tributaria. Así como nosotros tenemos una presión sanguínea y debajo de lo normal estamos enfermos y por encima de lo normal estamos también enfermos, debemos tener una presión estable, ¿no? Dentro de un rango. Igual es el gobierno, igual es el Estado. Se acepta que mínimo la presión tributaria, es decir, los ingresos tributarios entre el PBI, acá estamos hablando de porcentaje del PBI, deberían estar por encima del 15%. En América Latina, el promedio está por encima del 20%. En los países desarrollados, la presión tributaria está por encima del 30%. Es decir, nosotros aquí tenemos un problema también histórico, porque esto no es de ahora, esto es de siempre. El Estado no ha sido capaz de recaudar los impuestos que necesita o los ingresos que necesita para cubrir las necesidades de la población, que además es creciente, ¿no? ¿Qué más observamos aquí en este cuadro de los ingresos del gobierno general? Que el que más genera ingresos es el gobierno nacional. Vean ustedes acá. El gobierno nacional, valgan verdades, es el que recauda más. Luego los gobiernos locales
no llegan ni al 1%, pero no aparecen los gobiernos regionales. Ese es un dato interesante. Los gobiernos regionales no generan ingresos tributarios hasta ahora, cuando deberían también, ¿no? Ahí está pendiente la descentralización fiscal, que es un proceso que tendrá que implementarse algún día y que hará posible que también los gobiernos regionales puedan generar ingresos. Y los ingresos de capital, miren ustedes, no llegan ni al 1% del PBI. Incluso el presente año es cero y en algunos años ha sido cero. Se hablaba de la venta de Petroperú, quizás si se hubiera vendido al sector privado Petroperú este año, como muchos sectores lo pedían, acá hubiera habido un monto, ¿no? Un porcentaje. Pero no hay movimiento en este rubro, casi es insignificante, ¿no? Seguimos avanzando. Vayan anotando si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, por favor, la van anotando o la van planteando por el chat, si fueran tan amables para luego contestar. Y vamos por el lado del gasto. El gasto, de igual manera, es un conjunto de egresos que realizan las entidades del sector público. ¿Para qué? Para poder cubrir los servicios que prestan a la población, para cubrir todas las actividades y proyectos que las diferentes entidades del Estado, de todos los niveles, ponen a disposición del público. Y de igual manera, los gastos del gobierno también pueden ser corrientes y pueden ser gastos de capital. Los gastos corrientes, fundamentalmente las remuneraciones de los empleados públicos, son más o menos 1 millón de trabajadores que dependemos del Estado. Ahí está, ese gasto está aquí, es un gasto corriente. Los servicios básicos, energía, agua, internet, en fin, la seguridad social, los gastos financieros que tenemos que pagar por la deuda pública, por la deuda externa, interna, los bienes y servicios que compran las diferentes entidades públicas para su funcionamiento, todos ellos son gastos corrientes. Y gastos de capital son lo que conocemos con el nombre de las obras públicas, ¿no? Los proyectos de inversión, la infraestructura, el equipamiento, todo lo que se gasta en esos rubros constituyen gastos de capital. Vamos a ver cómo estamos en el caso del gobierno general. En los últimos 10 años, el gasto, como verán, también anda por encima, un poquito más que los ingresos, anda por encima del 20%, ¿no? Del PBI. ¿En qué gasta más el gobierno? En gastos corrientes, ahí está, alrededor del 15% del PBI se va para el gasto corriente, principalmente para remuneraciones, bienes y servicios. Y gastos de capital, que son las obras públicas, la inversión pública, no pasa o en promedio anda por el 5% del PBI. Realmente es un monto pequeño si comparamos con la inversión privada. La inversión privada está por encima del 20% del PBI en el Perú. Es decir, el Estado invierte apenas la cuarta, quinta parte de lo que invierte el sector privado. Y a veces le exigimos al Estado, al municipio, al gobierno regional, al sector, que nos dé todos los servicios, que nos dé trabajo, etcétera, cuando sus posibilidades presupuestales precisamente son bien relativas, ¿no? Fíjense, 5% del PBI es casi, eso, no así nada, pero es bastante limitado, ¿no? Para todo lo que hay que hacer en el Perú, en los diferentes sectores, en transporte, carretera, puentes, colegios, hospitales, en fin, todo lo que la sociedad requiere, ¿no? El Estado tiene que atender, pues, con el presupuesto, a través de estos gastos, ¿no? Al final del día, hacemos un balance y puede haber 3 resultados: superávit fiscal,
cuando los ingresos del gobierno son mayores que los gastos. Equilibrio fiscal cuando los ingresos del gobierno son iguales a los gastos. Y déficit fiscal cuando lo que ingresa al gobierno es menos de lo que gasta. Equilibrio fiscal es bastante relativo. Solo hay el 1 de enero hay equilibrio fiscal y el último día, 31 de diciembre, hay equilibrio fiscal. Contablemente, los ingresos tienen que cuadrar con los gastos, ¿no? Pero históricamente, nuestro país, nuestro gobierno ha tenido déficit fiscal. Ha habido periodos de déficit fiscal enormes. 8% hemos llegado, 12% de déficit fiscal, ¿no? En la década perdida de los 80s, que bueno, ahí ya son parte de la historia. Pero se considera que un déficit fiscal, por lo menos en nuestro esquema peruano, consideramos que un déficit de hasta 1% a 1% del PBI al año no debería ser un problema, manejable, y eso es lo que se busca además, ¿no? Como meta. Sin embargo, vamos a ver luego las estadísticas, a ver cómo estamos, ¿no? Y cuando hay déficit fiscal, ¿cómo se cubre esa diferencia? Porque a la población no le podemos decir, ¿sabes que no hay plata? ¿No? Hay una salida que es la más saludable, la más recomendable, que es el endeudamiento. El endeudamiento público, sea interno o sea externo, ¿no? Claro, hay gobiernos que han aplicado ante el déficit fiscal tan alto que tenían y ya no teniendo posibilidades de obtener mayores préstamos, mayores créditos, entonces han tenido que usar lo que se conoce como la maquinita, ¿no? Es decir, fabricar dinero con consecuencias terribles como la inflación o la hiperinflación, ¿no? Que tuvimos también en los años 80 y que no hay que volver jamás. Hoy, gracias a Dios, tenemos cierta estabilidad de precios, no tenemos inflación y nuestro déficit, como vamos a ver, si bien es cierto, hay algunos problemas, tampoco es que sea o haya un déficit muy, muy alto, ¿no? A ver, vamos a ver qué dicen las cifras, los resultados económicos. Ahí los tienen desde el año 2014 hasta el presente, los últimos 10 años o hasta el año pasado. Como ven, todos los años hemos tenido déficit. Ciertamente hay un año especial, es el 2020, donde el déficit fiscal llegó al menos 8,9% del PBI. Pero todos recordamos que fue pues el año de la pandemia, ¿no? Y el Estado ahí tuvo que sacar dinero de donde no había, prestarse dinero, como vamos a ver luego, la deuda pública ha crecido nuevamente porque estaba con una tendencia decreciente, sin embargo, a raíz de la pandemia, todos los gastos que tuvo que hacer el Estado en bonos, en Reactiva Perú, en las vacunas y la mascarilla, en fin, el oxígeno, todo eso hizo que llegáramos a tener, miren, un déficit del menos 8%. Pero eso es algo inevitable, ¿no es cierto? Imprevisto, que felizmente ha retomado, digamos, no los mejores niveles, porque 2,5 o como ha sido el año pasado, menos 2,8, son déficits fiscales un poco altos que hay que bajarlos, ¿no? Hay que irlo bajando. Y vamos a ver justamente en la siguiente gráfica, acá están las proyecciones, vean ustedes en este gráfico de la izquierda, ¿no? Para el presente año debemos terminar a diciembre, al 31 de diciembre, con un déficit fiscal de menos 2,8%, es decir, igual al que hemos tenido el año pasado. Y las proyecciones que hace las proyecciones que hace el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco macroeconómico multianual, dice que vamos a llegar más o menos el año 28 a tener un déficit del 1% y eso lo esperamos que se pueda mantener en adelante, ¿no? Como le digo, un déficit
de 1% no es problema y podríamos decir que se puede considerar como normal. Ojalá lleguemos a ese nivel y no tengamos pues mayores problemas, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo fuerte para recaudar más, ¿no? Para elevar justamente la presión tributaria que, como hemos dicho, la tenemos muy, pero muy baja, ¿no? En comparación a otros países y eso es un reto que tienen los gobiernos y van a tener el nuevo gobierno, por ejemplo, el año 2026 con mayor razón, ¿no? Y la deuda pública, hemos dicho que cuando hay déficit fiscal, este déficit fiscal que está acá se cubre con deuda pública, interna o externa. Y vean ustedes, del año 2015 al 2019, nuestra deuda comprometía a un 25% del PBI, que es un nivel que no nos debería preocupar. Y es más, si comparamos con otros países de Latinoamérica, incluso desarrollados, estamos, diríamos, no vamos a decir bien, pero no estamos tan mal en todo caso, ¿no? Pero por la pandemia, repito, nuestra deuda pública subió al 34% y desde ahí, todos estos últimos años, 22, 23 y en el presente, se ha incrementado este endeudamiento. ¿Por qué? Porque el déficit también se ha incrementado, ¿no? Acá está 23, 24. Entonces se espera que para el año 2035 volvamos a tener los niveles que hemos tenido hace unos años atrás y que nos van a permitir como país dormir tranquilos, ¿no? Esperemos también que así sea. Como buenos peruanos debemos desear siempre lo mejor para nuestro querido país. Muy bien. Vamos a hablar ahora, hemos hecho un marco introductorio, histórico de los últimos años y ahora hablemos del presupuesto del presente año, del año 2024. Ojo que estamos casi a un mes de terminar el año y vamos a ver entonces cómo andamos, cómo estamos. Veamos el presupuesto público del 24 de este año. La mayor parte de los ingresos, empecemos por el lado de los ingresos, han venido de los impuestos, casi 5%, canon, regalías y participaciones, 7%, donaciones, ni 1%, ¿no? Esa es más o menos la composición de los ingresos. Ojo, este monto que está acá de 178.000 millones de soles es una cifra que al comienzo de año se planteó como meta para alcanzar hasta diciembre. Como vamos a ver luego, parece por confirmar que no vamos a llegar a estas cifras. Es decir, que la recaudación en el presente año, lamentablemente, no ha sido la esperada por diversos factores, por supuesto, y la SUNAT nos muestra en el siguiente cuadro cuál es la recaudación al mes de octubre, por ejemplo, ¿no? Faltando 2 meses para terminar. Miren, 166.000 millones de soles van a la fecha, a octubre. Cada mes por lo menos son 15.000 millones de soles que se recauda. Estamos estimando de que a noviembre, a esta fecha, debe estar por unos 180.000 millones y difícilmente a diciembre, faltando tan poco tiempo, va a llegar a cubrir la proyección o la meta que se había trazado en el MEF, la SUNAT. Quiere decir que la recaudación esperada no va a ser en el monto que se había fijado, va a ser menos, y por lo tanto eso significa más endeudamiento y significa, por otro lado, dejar de atender, ¿no?, muchas necesidades de nuestra población que tanto lo necesita. Muy bien. Por el lado del gasto en el presente año, ¿en qué se está yendo la mayor parte del presupuesto?
pago de planillas, ¿no? 94.000 millones, el 39% prácticamente planillas. Inversiones, gasto de capital, obra pública, 26%. Bienes, servicios, 12%. Pago de la deuda hay que pagarla, ojo, ¿no? Cada año hay que amortizar y pagar intereses. Y ese monto más o menos es un 11% del presupuesto. Y hay una reserva de contingencia para atender lo que se va presentando en el camino. Entonces, estas son, digamos, las cifras tanto de ingresos como de egresos el primer día del año. Lo que se llama el PIA, el presupuesto inicial de apertura, el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Que se va en el camino ajustando hacia arriba o hacia abajo y toma el nombre de presupuesto institucional modificado, ¿no? Que es lo que realmente cuenta al final de todo, ¿no? Y con lo que terminamos al 31 de diciembre de cada año. Entonces vamos a ir viendo rápidamente, por supuesto, el tiempo no da para más, algunas cifras, algunos datos, a ver cómo está el gasto, la ejecución presupuestal y quiénes están gastando bien, quiénes no están gastando bien, eficientemente, quiénes no tienen capacidad de gasto, quiénes tienen capacidad de gasto. Veamos por niveles de gobierno. Los niveles de gobierno son gobiernos regionales, gobierno nacional y gobiernos locales, ¿no? ¿Quién es el que está con un mayor porcentaje de ejecución presupuestal de lo que ha recibido hasta ahora? En primer lugar están los gobiernos regionales. A la fecha, al día de 27 que he tomado las cifras, estaban gastando el 80% de su presupuesto. Yo dudo que en un mes que queda vayan a gastar el otro 20%. El gobierno nacional casi igual, ¿no? 79%. Quienes sí están atrasados, lamentable por supuesto, porque son los municipios los que están más cerca de la gente, más cerca de las poblaciones. Sin embargo, los municipios provinciales y distritales del país, hasta la fecha solo han gastado el 62%. Queda por gastar alrededor de 37% y en un mes, créanme que no lo van a hacer. Es imposible, ¿no? No lo van a hacer. Y eso pasa en nuestro país, que habiendo el dinero, teniendo asignado un presupuesto, lamentablemente no demuestran capacidad de gasto. Muy por el contrario, como se ve aquí, están pues con un atraso en la ejecución que seguramente habría que evaluarlo y analizarlo más a detalle, ¿no? Otra forma de mirar el gasto público, la ejecución presupuestal, es por fuente de financiamiento. El presupuesto público tiene 5 fuentes de financiamiento. Ahí las tienen: recursos por operaciones de crédito, es el endeudamiento, la deuda pública; recursos ordinarios, es lo proveniente fundamentalmente de los impuestos, lo que decíamos. El Tesoro Público es el que asigna estos recursos, que son los más, dicho sea de paso, pero que tienen una particularidad. Cuando no se gasta, cuando las entidades públicas, los ministerios, los gobiernos regionales o los municipios no gastan estos recursos ordinarios, ¿qué pasa? Revierten, devuelven al Tesoro Público. Imagínense darse el lujo de devolver el dinero que nos dan. Me parece que eso es un pecado grave, ¿no? Recursos directamente recaudados, cuyo monto es pequeño; recursos determinados, que fundamentalmente es el Foncomún que reciben los municipios, el canon minero, petrolero, gasífero, todos los tipos de canon que reciben especialmente las regiones, los municipios de las zonas donde se extraen los recursos naturales. ¿Y cómo está la ejecución? La podemos ver mejor en este gráfico, ¿no? ¿Qué es lo que se ha ejecutado mayormente? 84%, el pago de la deuda. Obviamente, ¿no es cierto?
Ahí los acreedores no nos perdonan, nos dan plazos y mientras más nos demoramos, más intereses nos cobran y eso no nos conviene. Entonces, parece que el gobierno está aplicando la política del pago puntual, lo cual no está mal, porque hay que ser un buen deudor para ganarse la confianza y luego seguir recibiendo créditos y que no nos se repita la historia que tuvimos en los 80s, que nos declararon inelegibles a nivel del sistema financiero internacional. Nadie nos quería prestar porque no estábamos pagando, no podíamos ni siquiera cumplir con nuestras cuotas periódicas. Luego vienen los recursos ordinarios, 79%. Faltando un mes, falta 20% del presupuesto. Yo dificulto que en un mes se vaya a gastar el 20%. Vamos a ver seguramente el 31 de diciembre a varios ministerios, a varios gobiernos regionales, a varios municipios devolviendo presupuesto, ¿no? Recursos directamente recaudados, las 2/3 partes, recursos determinados, miren, ¿eh? Estos recursos del canon, del Foncomún, que generalmente son para inversiones, van por el 70%. Todos estos recursos de acá, especialmente estos recursos determinados, no se devuelven, pues quizá por eso abusan los titulares de pliego y dicen, bueno, como no lo voy a devolver, se queda para el siguiente año como saldo, entonces no me preocupo. Pero no debería ser así, ¿no es cierto? Habiéndose ya asignado esos montos, deberíamos pues demostrar eficiencia en el gasto. Muy bien. Otra manera de ver la ejecución presupuestal es por partida genérica. Aquí tienen el listado de las partidas genéricas. Adquisición de activos financieros, es la compra de bonos, compra de títulos valores, que es un monto pequeño. Donaciones y transferencias, personal, es el monto grueso, 80.000 millones de soles al año. El servicio de la deuda, 28.000 millones, ahí tienen, ¿no? Y vamos a ver en el gráfico cómo está. ¿Qué es lo que se está gastando más? Donaciones y transferencias. ¿Y qué es lo que se está gastando menos? Inversiones. Miren ustedes acá. Adquisición de activos no financieros significa inversión pública, obras públicas. Infraestructura, equipamiento, carreteras, hospitales, colegios. Miren, habiéndoles asignado un presupuesto del 100%, han gastado solamente el 62%, las 2/3 partes. Hasta diciembre no van a poder, a lo mucho subirá un 10% más. Ahí pues ya estamos viendo, ¿no? Ustedes se van dando cuenta fácilmente de que a veces no es problema de que no hay plata, el problema es que teniendo el presupuesto, no lo gastan, no se gasta. Y los ciudadanos demandando con justicia muchas obras, muchas necesidades, trabajo, y siempre les dicen, no hay presupuesto, no hay presupuesto, no alcanza. Y miren acá, eso no es tan cierto, ¿no? Muy bien. Otra forma de ver el gasto presupuestal o la ejecución presupuestal es por función. ¿Cuáles son las funciones? Acá tienen deuda pública, previsión social, salud, educación, defensa, en fin, todas estas son funciones que cumple el Estado, ¿no? Generalmente tienen que ver casi con los ministerios y vamos a ver en qué se está gastando más. En el gráfico creo que podemos ver más claramente, ¿no? ¿Quién está gastando más? Deuda pública. Otra vez, imagínense, pago puntual, pago puntual. Previsión social, orden público y seguridad, va con 82%, pero a pesar de eso, todavía los resultados no se ven, ¿no? Tenemos un nivel de inseguridad y de problemas con la delincuencia a lo largo y ancho del país que no podemos todavía combatir. Y supongo que para el presente año o para el siguiente año le estarán dando mayor presupuesto a esta función, ¿no? De orden público y seguridad. Luego sigue salud, enhorabuena, relaciones exteriores, educación, está muy bien, 80%. Yo diría que estos hasta 80%
todavía tienen una posibilidad de llegar a un 90% hasta fin de año, ¿no? Bien difícil que gasten todo. Pero miren los que menos gastan. ¿En qué se gasta menos? Es increíble. Saneamiento. ¿Qué es saneamiento? Agua, desagüe, que son servicios básicos. Para mi sorpresa, aquí en Lima, siendo la capital, hay amplios sectores de la población que no tienen agua ni desagüe. Imagínense, ¿y cómo en el resto del país será? ¿No? Y sin embargo, habiendo el presupuesto, solo se ha gastado el 59,9%. Transporte, otro sector donde hay muchas necesidades, ¿no? De vías de comunicación, de internet, de puentes, en fin, 63%. Ah, comunicaciones, perdón, acá está internet, ¿no? 66%. Pero también está bajísimo, ¿no? Hay vastos sectores, a pesar del tiempo que va pasando, que no tienen acceso a internet, ni siquiera colegios, imagínense. ¿Ah? Entonces, aquí hay mucho que evaluar, que revisar. ¿Por qué tan baja ejecución a nivel de funciones? Miren, un montón acá, agropecuaria, turismo, sectores importantes, energía. Están con gastos, pues, de las 2/3 del presupuesto que se les ha asignado para el presente año, ¿no? Y en un mes que queda, repito, soy insistente, bien difícil que puedan gastar el total del presupuesto. Y si viene de recursos ordinarios, van a tener que devolver, ¿no? Lamentable situación. ¿Cómo estamos a nivel de los departamentos? Esta es otra mirada. Ejecución presupuestal por departamentos. Aquí están los montos en rojo que se han asignado como presupuesto a cada uno de los departamentos o regiones, ¿no? Claro, acá está todo lo que hace el gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales. No es que sean los gobiernos regionales solamente, aclaro y preciso eso, ¿no? Lima, por supuesto, es la que más recibe, 114.000 millones de soles, ¿no? El centralismo económico, pues, ¿no? Lo que los provincianos siempre reclamamos. Luego la Libertad, 10.000 millones, Cusco, 12.000 millones, Piura, 11.000 millones, Ancash, 11.000 millones, son los que más reciben. Vamos a ver si gastan, ¿no? A ver, veamos el gráfico. ¿Quién es el que mejor gasto tiene de los departamentos? Loreto. Lima, obviamente, Lima, ¿no? Donde se hacen los grandes proyectos. Tumbes, Madre de Dios, Ucayali. Miren, qué curioso, los departamentos de la selva están mejor en gasto público, en ejecución presupuestal. Callao no se queda atrás. ¿Quiénes están abajo? Lamentablemente, de la región de donde vengo, Moquegua, ¿no? 64%, imagínense, bajísimo. Ancash, Pasco, Tacna. Ocurre que todos estos 4 departamentos tienen bastante canon, ¿ah? Canon minero, ¿no? Perdón. El tiempo ya me está ganando un poquito. A ver, unos minutitos y terminamos la exposición para entrar al rol de preguntas. Entonces, por departamentos, ahí está. Si ustedes tienen afinidad, son de estos departamentos, ahí tienen. Yo voy a dejar, por supuesto, la presentación a la dirección de formación continua de la Molina para que la pueda poner en la página web o pueda distribuirla a todos los participantes. Con el mayor gusto. Seguimos, por favor. Muy bien. Lo que hemos visto son porcentajes, ¿verdad? Pero eso es el indicador que nos muestra si hay o no capacidad de gestión, capacidad de ejecución. Pero no basta solamente llegar a un buen porcentaje. Y acá, por eso, yo lo he puesto casi al cierre. Lo que tenemos que preocuparnos también es de la calidad del gasto público. No solo la cantidad. No es que ya gasté los 100 soles, no. ¿Cómo gasté? ¿En qué gasté? Y si finalmente los ciudadanos, que son a los que el Estado tiene que servir,
con eficiencia, eficacia y equidad, están satisfechos, ¿no es cierto? ¿Qué significa calidad del gasto público? Un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Asegurar el incremento de la equidad distributiva. Curiosamente, la pobreza es increíble, ¿no? Crecemos económicamente, tenemos estabilidad fiscal, monetaria, pero la pobreza sigue aumentando en el país. Este es paradójico, ¿no? Entonces, parece que la población no está sintiendo los beneficios de este crecimiento económico que venimos teniendo por varios años y parece que entonces el Estado no está cumpliendo o no está utilizando esta herramienta presupuestal para redistribuir mejor la renta nacional, la riqueza nacional. Y finalmente, ¿qué significa una calidad del gasto público? Según el ILPES, que es un instituto de la CEPAL, incrementar el potencial del crecimiento de la economía, ¿no? También todo este gasto ayuda a crecer. Y cuando hay crecimiento de la economía, debería haber mayor producción, debería haber mayor empleo. Si hay mayor empleo, debería haber mayores ingresos para la gente. Si hay mayores ingresos, debería haber mayor consumo, mayor demanda. Y si hay mayor consumo y mayor demanda, debería haber otra vez más inversión, más producción. Y ese es el círculo virtuoso que todos desearíamos y a lo que el presupuesto pues debe ayudar. Y finalmente, desde el año 2007 se viene aplicando en nuestro país el presupuesto para resultados. Pero parece que la finalidad y los objetivos de este presupuesto por resultados todavía no los estamos alcanzando. Tenemos que hacer esfuerzos todos, no es solamente problema de las autoridades o de quienes tienen alguna responsabilidad pública, es también de los ciudadanos, ¿no? Todos tenemos que trabajar por mejorar la calidad del gasto público y, sobre todo, el presupuesto debe servirnos para obtener resultados que se reflejen en una mejora de la calidad de vida de nuestra población, de nuestra gente, que se reduzcan los niveles de pobreza, de extrema pobreza y tantos otros problemas todavía económicos, sociales, que nos aquejan. Muy bien, hasta ahí mi presentación y por favor voy a chequear el chat para ver si hay alguna pregunta, a ver si se animan a plantearla o si alguien levantando la mano, por favor, podríamos también atender alguna participación, alguna pregunta, algún comentario de parte de ustedes con el mayor gusto. A ver, por favor, ¿alguien? Levanta la manito o si no, a través del chat puede plantear su pregunta o su comentario. Hemos dado una mirada así general, pero creo que nos da una referencia de lo que está pasando con el presupuesto público, que esperemos el próximo año pues se pueda ejecutar con mejores resultados, ¿no? Esperemos que lo que van a aprobar hoy día los congresistas realmente pueda ayudarnos a salir adelante. A ver, Elizabeth nos dice, ¿qué mecanismos de transparencia existen para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente y efectiva? Bueno, realmente este es un problema de fondo, ¿no? El que plantea Elizabeth. Si bien es cierto, hay algunos avances en cuanto a acceso a la información, por ejemplo, toda esta información que yo les he presentado
esté en la consulta amigable, que todo ciudadano puede entrar libremente y ver cómo está la situación al día de ayer. Y así hay una serie de aplicativos, ¿no?, que están al alcance sobre proyectos, sobre las contrataciones, sobre las obras públicas, en fin. En eso se ha avanzado mucho. En lo que no hemos podido avanzar es en la lucha contra la corrupción, que hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? La corrupción aumenta cada vez, estamos viendo a través de los medios de comunicación, y quienes deberían actuar ahí, obviamente, son la Contraloría, el Ministerio Público. En cada entidad pública hay comités, hay direcciones de transparencia, de integridad, ¿no? Hay políticas, hay todo, pero es un tema que tiene que ver también con los ciudadanos, ¿no? Porque la corrupción va desde el presidente de la República, como hemos visto, hay 2, 3, 4 presidentes que están ya en la cárcel, otros están en proceso judicial, ¿no es cierto? Y esa es una vergüenza, por supuesto, ¿no? Creo que ahí tenemos que reforzar estos mecanismos que existen, estas normas que existen, pero sobre todo creo que es un tema de actitud, la moral, la ética, ¿no? Debe ser una práctica cotidiana de cada uno de los ciudadanos, no solamente de quienes tienen responsabilidades, ¿no? Aquí amerita todo un cambio cultural que creo que se hace muy necesario. Vidal Huarcaya dice, ¿cuál sería su sugerencia que se podría hacer para mejorar la situación del Perú en la medida de gastos públicos y déficit fiscal? Creo que se debería hacer una reforma. Efectivamente, seguramente que te estás refiriendo a la reforma tributaria, que es un pedido que hace tiempo se está haciendo, lamentablemente hasta ahora no se da, ¿no? Hay un tema fuerte de informalidad, ¿no? Unos dicen el 70%, otros el 80%, el 90% se desarrolla las actividades económicas en condiciones de informalidad. ¿Qué significa informalidad? Que no pagan impuestos, pero que sin embargo utilizan los servicios públicos. Miren todo este problema que hay ahorita con la minería ilegal, le dicen uno, otro la minería artesanal, en fin, o la minería informal. Son miles de mineros, de pequeños mineros informales que no aportan un 5 al fisco, ¿no? Y en distintos sectores económicos, ¿no?, que vemos día a día. Ese tema, por ejemplo, tenemos que superarlo, tenemos que mejorar y trabajar pues en condiciones de formalidad y de esa forma todos contribuir para que el Estado, para que las entidades tengan pues los dineros suficientes para atender nuestras propias demandas, nuestras propias necesidades. Pero si no aportamos, si no pagamos nuestros impuestos, ¿cómo exigimos entonces que se pueda hacer? Tenemos que, por otro lado, fortalecer las gestiones, ¿no?, públicas. Creo que ahí hay un trabajo pendiente. Tenemos que mejorar mucho, lograr mayor eficiencia, mayor eficacia en la gestión pública. Tenemos que trabajar también por una inversión pública de calidad. La Contraloría ha detectado miles de obras paralizadas. Hay hospitales en distintas ciudades, yo personalmente las conozco, en Tacna, en Andahuaylas había uno, no sé si ya lo terminaron, pero años ahí, los hospitales abandonados, carreteras abandonadas, obras abandonadas, ¿no?, que hay que superar. Hay obviamente que hacer muchos cambios, mejorar todo el tema de simplificación, ¿no? Con la SUNAT anda persiguiendo a los pequeños generalmente, pero hay grandes empresas, hemos visto por los medios de comunicación, que no le pagan al Estado y es más, lo demandan al Estado más bien, ¿no? Y le exigen otro tipo de situaciones. Entonces, hay muchas tareas, por supuesto, que habría que
que realizar para la simplificación, sobre todo, como muy bien dice Vidal, para las MIPES, ¿no? Y para los propios informales, creo que una forma de lograr que ellos pasen y dejen la informalidad es dándoles tratamientos especiales, ¿no? Y debemos tener disciplina con el gasto público, ¿no? No se trata de gastar, si no tenemos por el otro lado los ingresos suficientes. Tenemos que elevar la presión tributaria, tenemos que mejorar y aumentar los ingresos públicos si es que realmente queremos atender, ¿no?, tantas necesidades que nuestra población nos hace conocer. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Estamos prácticamente en el tiempo, ¿no? Justo nos queda 4 minutos que voy a aprovechar para reiterar nuevamente Omaira, ¿cuáles son los problemas más comunes en la ejecución presupuestal de nuestro país? Como hemos visto, yo creo que es un tema de gestión, ¿no? Creo que ahí hay un tema general de gestión pública, a nivel central, a nivel de las regiones, a nivel de los municipios sobre todo, ¿no? Que creo que se tiene que reforzar. Tenemos, por otro lado, que aprovechar, tenemos un entorno macroeconómico favorable, yo diría, para mejorar la situación, pero no lo estamos aprovechando. Esta estabilidad que tenemos, este crecimiento que tenemos, debería ayudarnos, ¿no?, a mejorar la situación. Ya hay una serie de políticas públicas que se tienen que dar para que podamos manejar con prudencia, ¿no? Porque recordemos que los fondos públicos, los presupuestos, son de todos los peruanos, ¿no? No son de los ministros, de los congresistas, de los alcaldes, de los gobernadores. Los recursos son de todos, por lo tanto, si le damos la representación, si le damos el encargo, debería haber mucha prudencia en este manejo. Hay que mejorar también la legislación, ¿no? Pero el Congreso, debo decirlo, lamentablemente está dando más bien una serie de medidas en contra de la responsabilidad fiscal, ¿no? Y está presionando por gastos que yo diría no son prioritarios, ¿no? Eso es lo que hay que mejorar, y un mayor control, por supuesto, ¿no? Un mayor control que los organismos pertinentes tienen que realizar. Y la vigilancia ciudadana, por supuesto. La vigilancia ciudadana creo que es fundamental, ¿no? Nosotros también tenemos el deber de cuidar los recursos públicos que son de todos. Muy bien. ¿En qué caso los gobiernos locales pueden transferir presupuesto para ejecución de las inversiones a las unidades ejecutoras de los gobiernos? La ley de presupuesto puede transferirse del gobierno nacional, le puede transferir al gobierno regional, al gobierno local. Los municipios también, los gobiernos regionales también pueden hacer transferencias, ¿no? O incluso pueden mancomunadamente llevar adelante obras. Lo que pasa que a veces cuando estamos en los cargos públicos nos gusta pues poner la placa, nos gusta trabajar solos, no nos gusta concertar esfuerzos, ¿no? Y entonces vamos a ver proyectos que se repiten. El proyecto de la palta lo hace el gobierno nacional, agricultura, el proyecto de palta tiene el gobierno regional, el proyecto de palta tiene el municipio. Al final, ninguno de los tres cumple el objetivo y los agricultores descontentos. Entonces, ¿no sería mejor concertar esfuerzos, proyectos en los que participemos todos finalmente? Lo importante es que el servicio que brindemos desde el Estado tiene que ser a satisfacción de nuestros usuarios, de nuestros clientes. ¿Quiénes son? Los ciudadanos, ¿no? Muy bien.
hora cumplida, exacta. Voy a respetar el tiempo de todos ustedes. Habíamos quedado 60 minutos. Espero que sea de utilidad esta información y estos comentarios que he podido darles en base a la experiencia que hemos podido ganar a lo largo de estos años. Y quedo pues a su disposición en cualquier otra oportunidad para seguir tratando estos temas que nos deben interesar a todos. No dejen de inscribirse en la Dirección de Servicios Educativos de la Universidad de La Molina, porque van a haber 2 conferencias más, y a todos los que asistan a esta conferencia, la Dirección de Servicios, de Formación Continua, le va a dar una constancia de asistencia. Muy bien. Muy agradecido por su participación. Muchas gracias. Buenas tardes.